Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Nos acompaña el libro del Eclesiástico. Estamos con el capítulo 17, los versículos 24 al 26 y luego el 29. A los que se arrepienten, Dios les da el camino de regreso y conforta a los que han perdido la paciencia. Vuelve al Señor y deja tus pecados. Suplica ante su rostro y disminuye tus ofensas. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia y aborrece profundamente la maldad. Los que están vivos y alaban al Señor son los que pueden darle gloria. ¿Cómo alabará al Altísimo el que ha muerto, el que ya no existe? Queridos amigos, nuestra vida es una existencia de alabanza para el Señor. Maravillan de Yarayan de Mouco, mundo ave área lleva. Upealayan de Yayesa Peana, Yayesa Cuana. Yo una vez me pregunto, ¿cómo es que uno llega? Muchas personas, muchos jóvenes, que dicen que hacen el pacto con el diablo. Imagínense, queridos hermanos, quiere decir que doy cuayete hoy marapo como mundo ave área. ¿Quién es? ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Dios nos ha llamado para ser felices. Y la felicidad es el encuentro con el absoluto, es el encuentro con el Dios que nos ha llamado a la existencia. Y por eso nos dice, la vida, la existencia es lo esencial. ¿Cómo alabará al Altísimo el que ha muerto? Pero andas ahí entonces llama norirente, lleva, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Sino que muchos de nosotros somos como cadáveres ambulantes. Ya hay cominte área lleva. Y eso significa que somos como unos ébetes, que estamos ahí sin ese conocimiento y sin esa reflexión profunda sobre nuestra propia existencia. Queridos amigos, la palabra de Dios y el libro del Eclesiástico, como es un libro sapiencial, nos hace reflexionar y nos dice, bate cómo va a ser allí. Bate cómo va a ser allí. Va esa para iguatajina, va para yapo pendere coewi. Y entonces, al darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras desviaciones, nos dice, bueno, arrepiéntete. Solamente el que se arrepiente, el que se da cuenta de su mal camino, a ese Dios le ayuda y le muestra el camino de regreso. De regreso quiere decir a tu propio origen, para que Dios te ha creado con la inteligencia, con la libertad, con la voluntad y con la capacidad de amar. Y de esta manera entonces vuélvete al Señor y deja tus pecados, suplica ante su rostro y disminuye tus ofensas. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.